Por favor, que alguien me conteste si logran ver las diapositivas. Sí, Lice. Sí, licenciado. Ya comenzamos. Vamos a seguir con el tema de lo que tiene que ver con las personas de capacidades especiales, ¿no? Nosotros ya habíamos hablado sobre los términos que era el limitante y la deficiencia. Limitantes, personas que tienen alguna falta de algún órgano, alguna extremidad, alguna, digamos, alguna paraplegia, entre otro tipo de cosas. Esos son limitantes. Y nuestras deficiencias es cuando se relacionan a nuestra parte intelectual. Hay una deficiencia como tal, una parálisis cerebral, como yo les decía, uno puede ser el síndrome de Down, pero hay diferentes síndromes de Down con deficiencia intelectual severa, grave, moderada, entre otro tipo de circunstancias, ¿sí? Entonces nosotros estamos ya, creo que direccionados bien en la parte de las personas con capacidades especiales o con alguna discapacidad, como la parte teórica lo dice. Sabíamos que existía antes de la discriminación, no había la inclusión, había la exclusión. Entonces vamos a hablar sobre este tipo de circunstancias, ¿sí? Yo sé que es un poquito de teoría como tal, pero vamos paso a paso para luego hablar como nuestras actividades específicas de enfermería, ¿no? Límites de exclusión de las personas con discapacidad. Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y restricciones de la participación. Como yo les decía, es muy diferente una limitante que una deficiencia. Podemos hacer que un paciente tenga una limitación, una persona como tal tenga una limitación física, digamos que esté en silla de ruedas, pero no tiene una deficiencia, ¿sí? Porque él puede hacer sus actividades de acorde a su trabajo específico como tal. Claro que hay una limitante específica, como nosotros ya sabemos, que no le podemos decir al paciente de silla de ruedas que cargue cosas, porque ellos no pueden cargar objetos pequeños en su mismo cuerpo, tal vez, o en la misma silla, pero otras circunstancias no. En cambio, en la parte de las deficiencias es muy importante, yo no puedo poner a un paciente con una deficiencia intelectual, tal vez, digamos, hacer procedimientos de Excel, de la parte de contar números, hacer contaduría, hacer algo que tenga que ver con un esfuerzo mental muy avanzado para su deficiencia, pero sí puedo hacerle ejemplo a esa persona que cargue cosas pesadas, porque puede que su fuerza física sí le dé, ¿sí? Entonces tiene una deficiencia y una limitación totalmente diferente cada persona, ¿no? Las deficiencias son problemas que afectan a la estructura, función del cuerpo como tal. Las limitaciones son dificultades para ejecutar acciones o tareas. Sí, aquí abarca lo que les estoy nombrando. El futuro está en nuestras manos. Son paradigmas y accesibilidad a personas con discapacidad. Eso ya se ha eliminado como tal. Si antes, como tenemos aquí muchos términos malos que se les daba a las personas, como que lento, como yo les decía, no es lo correcto decir a una persona discapacitada. Yo les hablaba sobre que ahora se le tiene que direccionar como persona con capacidades especiales. ¿Por qué? Relacionémonos siempre que a la persona que tal vez no le funcionan las piernas, tiene una parte de motriz que ha desarrollado en las manos, como la fuerza para empujar una silla de ruedas de su propio peso todos los días, a cada hora que lo necesite, tiene más fuerza que nosotros, las personas, entre comillas, aparentemente normal, ¿sí? Entonces no podemos encasillar ni dar este tipo de etiquetas, este tipo de estigmas. ¿Por qué? Muy aparte que no es lo correcto, acordémonos siempre y asociemos esta situación a la parte mental social. Si nosotros direccionamos ese tipo de comentarios o ese tipo de etiquetas, la persona no va a tener un apego social correcto, va a ser excluido, se va a sentir, ¿sí? Enfermo, se va a sentir mal, se va a sentir que no encaja. Y la idea de todos los procedimientos, de todos los protocolos, de todo lo que se implementó para la inclusión con el MIES, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, es hacer un bien en común con todos, ¿sí? Nosotros relacionarnos con todos. Y esa parte de lo que existió, esto de lo que tiene que ver con la inclusión social, nos ha ayudado a ver que hay muchas personas con capacidades especiales que han llegado a qué? A desarrollarse, a crecer, a fomentar, a estudiar, a ayudar,
a socializar muchas cosas que nosotros no conocíamos, como por ejemplo, hay personas en silla de ruedas que son súper inteligentes, que han hecho procesos, han investigado, han creado ciencia, han creado muchas cosas que tal vez no les daban la oportunidad, no había esa inclusión social. ¿Por qué? Por el estigma de, no es que él es en silla de ruedas y como es enfermo, me va a estorbar en la empresa más que ayudar. Entonces existía eso. Ahora en cambio existe ¿qué? La ley que tiene que haber un porcentaje mínimo de un número de personas con capacidades especiales en una empresa. Si la empresa pasa de más de 25, pues tiene que tener una persona, ¿sí? Entonces existía eso. También nosotros habíamos relacionado que las enfermedades, porque recordemos nosotros que somos personal de salud, las enfermedades pueden llegar a llegar a tener circunstancias o a tener sintomatología que pueden ser opcionales para una discapacidad. Como yo les decía, una hipertensión, pero no quiere decir que una hipertensión arterial ya sea una discapacidad. Una hipertensión no controlada o maltratada, ¿sí? O sea, mal del tratamiento como tal, puede llegar a que exista un accidente cerebrovascular y ese accidente cerebrovascular, ya sea por hemorragia, por hipoxia, lo que sea, llega a que el paciente tenga una déficit específica motriz, no sé, digamos, ¿no? La parte izquierda pues no funciona, la parte derecha no funciona. Pueden llegar a ser discapacidades físicas, temporales, permanentes o parciales. Parciales, ¿qué quiere decir? Cierta parte del cuerpo, ¿no? Ya sabemos que temporales es por un tiempo y totales pues puede llegar al punto de que sean definitivas, o sea, ya se quede en eso de por vida. Traumas, accidentes de tránsito, enfermedades específicas que dañan la médula espinal, que dañan ciertas, discos vertebrales, entre otro tipo de circunstancias que les pueden llegar incluso a una silla de ruedas. Entonces, todo este tipo de circunstancias, ¿por qué se los digo? Porque es muy importante el no encasillar este tipo de cosas para nosotros no llegar en algún momento a tener un familiar, un conocido o algo y saber lo que se siente, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que, la parte de enfermería es educar a nuestros pacientitos, a nuestros conocidos, a nuestros familiares que eso está mal, ¿sí? Tenemos, ¿qué significaba este tipo de palabras de etiqueta? Sí, diferentes sentimientos ante la diversidad, miedo, lástima, incomodidad, nerviosismo, rechazo, ¿sí? Si nosotros hablamos de que tenemos miedo, tenemos eso que nos excluye, ¿sí? ¿Qué nosotros pensamos? Que existía mucho antes que un paciente, digamos, que haya tenido algún accidente y ya sabes si iba a quedar en silla de ruedas o le amputaban una pierna, existía el suicidio. ¿Por qué? Porque no eran incluidos, ¿sí? Y nadie está expuesto de algún accidente, nadie está expuesto de alguna enfermedad. Recordemos que hay enfermedades congénitas que nos pueden llevar a todo este tipo de circunstancias. Entonces, hasta para disminuir el índice de suicidios, depresión, enfermedades mentales, entre otro tipo de circunstancias, de intentos autolíticos, que es intento de esos daños como tal, intentos autolíticos, nosotros tenemos que el educar, el no continuar con estas etiquetas, el fomentar a la inclusión, ¿sí? ¿Para qué? Para que no hayan este tipo de circunstancias. Como yo les decía, nadie es expuesto a esto. Entonces pueden tener familiares directos, indirectos, pacientes. Cuando ustedes ya trabajen, van a saber lo que es tener empatía con el paciente. Y si ustedes tal vez ya trabajan y solo están buscando el título como tal, ustedes ya saben de lo que hablo, ¿sí? Es muy importante que el paciente se sienta incluido. Uno de los casos que no tiene nada que ver con la parte de las discapacidades. Un ejemplo, había un paciente con VIH cuando yo estudiaba, estaba en segundo año de universidad. El VIH no se transmite más que por fluidos corporales como tal, el semen o partes sexuales como tal directamente o la sangre, ¿no? El intercambio de sangre específica y esos fluidos específicos. Había un familiar X de la persona que el señor estaba con mucho frío, la cobija no le abastecía, se le dijo que lo abrace para que ayude con la parte de el calor corporal y el familiar dijo que no le iba a abrazar porque le daba miedo, le daba asco, le daba lo que sea. Entonces, imagínense el paciente que se medica, toma sus antirretrovirales, está bien, vive una vida normal, aparentemente bien, mientras esté controlado
su carga viral, sentirse rechazado por su propia familia porque era el hermano. Entonces, todo ese tipo de circunstancias a una persona que camina, come, trabaja, cualquier tipo de circunstancia, pero tiene una enfermedad que es tiene mucho estigma en la sociedad de aquí, en los países subdesarrollados, le puede llevar a la depresión y llegar a pensar que está tan rechazado, se siente tan incómodo, tanto miedo, si la propia familia lo rechaza, ¿cómo no serán los demás? Que puede llegar a una muerte, a un intento autolítico o a un suicidio, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de circunstancias se pueden ir relacionando con las personas con discapacidades, con capacidades especiales, que nosotros ya sabemos que es aún peor. Imagínense una persona que está en silla de ruedas que sabe que nunca va a volver a caminar, que ellos creen que son un estorbo. Nosotros tenemos que ir relacionando e ir direccionando que esa persona se sienta bien anímicamente, se siente incluido, relacionado. No quiere decir que porque esté en silla de ruedas no pueda hacer algún deporte. Yo lo puedo ir direccionando a decirle, ¿sabe qué? Vamos a jugar básquet, tú vas a lanzar, vamos a jugar fútbol americano, ya listo. No nos vamos a golpear, pero nos vamos a lanzar el balón de fútbol, entre otro tipo de circunstancias. Entonces nosotros tenemos que eliminar ese paradigma, ese estigma como tal del rechazo, la exclusión, y tenemos que hacer que haya una inclusión para que el paciente se sienta bien. Y ustedes lo van a vivir en el momento que lo trabajen. Y si tienen algún familiar, pues me entienden o comprenden lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? El estigma social tiene consecuencias sobre los sentimientos, lo que yo les decía, ¿sí? Las actitudes y los comportamientos tanto como la persona afectada e incluso la familia. Eso tenemos muy que tener en cuenta porque hay familias que tienen tanto apego, tienen tanta empatía, tanto amor y cariño, que es lo correcto, que al momento de nosotros, que está mal, excluir, ¿sí? Estigmatizar, dar un paradigma es malo a ese paciente, vamos a hacer que el paciente como tal y la familia se sienta mal, ¿sí? Una baja autoestima se relaciona mucho a autopercepción negativa y el aislamiento social como de la familia, ¿sí? Muy importante, nosotros tenemos que ayudar, somos los formadores, los que ayudan a qué? A eliminar esa situación, ¿sí? A eliminar. Nosotros tenemos que eliminar que el paciente se sienta excluido, ¿sí? Ya, perdón, déjenme acomodar esto. Ya. Sistema de igualdad y de no discriminación. La estadística nacional en ámbito de discapacidades ha ido en aumento. Como yo les decía, agradezcamos en cierta parte a todos los procesos que se dio hace unos 10 años más o menos o 12, que fue en el gobierno del presidente Correa, ayudó a fomentar, a quien haya estado encargado de ese procedimiento del Ministerio de Inclusión Social, ayudó a que a fomentar y a crear estrategias y protocolos que todo dio para bien para la inclusión, ¿sí? Existe todavía ese estigma y ese paradigma incorrecto para eliminar o hacer a un lado a esas personas, pero nosotros tenemos que fomentar hacer esa inclusión. Recordemos, siempre tenemos que tener en cuenta que nadie está absuelto de ese tipo de circunstancias, ¿sí? Sean directas o sea con familiares directos e indirectos, ¿no? Tenemos vías presenciales y virtuales en atención a ciudadanos con trámites con simplificación. En esta parte de aquí, por lo general, ahorita en la parte de la atención primaria de salud, que es los centros de salud, si hablamos de salud netamente nosotros, existen los programas de atención a pacientes con capacidades especiales que son prioritarios y se les da la atención en la casa. ¿Por qué? Porque hay muchas circunstancias donde ellos tienen difícil accesibilidad, no pueden salir hacia las atenciones como tal y se las realiza ahí. Igual en el Ministerio de Inclusión Social, que también tenemos que ver mucho nosotros, esa parte de ahí, el MIES, dirección a trabajadores sociales, dirección a personal específico, igual para el seguimiento, inclusión y que no estén absueltos y no estén extra de ninguna actividad específica. ¿Sí? Si el paciente tiene sus actividades motoras malas, pero su parte cognitiva está buena, él tiene derecho a votar, a sufragar, entre otro tipo de circunstancias. ¿Sí? Al estudio, a la salud, todos los derechos que nosotros tenemos, ¿no? Desarrollo de formatos accesibles y comunicación incluyente. Acordémonos que si están dando una noticia, en una esquinita está la persona que habla en lenguaje de señas, transmite el lenguaje de señas a personas sordas, ¿sí? Existe también el método Braille,
para las personas que no ven, pero van leyendo con sus deditos, ¿sí? Recepción y gestión de casos de amenaza o vulneración de derechos. Como yo les decía, el vulnerar algún derecho es penado. Ellos tienen muchos derechos igual que nosotros, tienen muchas obligaciones, también son específicas de acuerdo a la enfermedad y de acuerdo a la capacidad que tengan, ¿sí? Pero el vulnerar algún derecho, ejemplo, llega un paciente X con traumatismo craneoencefálico, perdón, con traumatismo de columna, ya su vida en silla de ruedas, llega y le dicen no le vamos a atender porque no tenemos el acceso a la rampa. Primero, la infraestructura está incorrecta de la institución. Pueden cerrar la institución como tal por no contar con una atención integral, que es completa, ¿no? No puede llegar un paciente. Le estamos vulnerando un derecho de accesibilidad y llegar a que se atienda. Otra, muy importante, le estamos negando un derecho a la salud, porque así el paciente llegue a la emergencia del hospital metropolitano muriéndose y le digan no le vamos a atender porque no tiene plata, le pueden cerrar al hospital por negar un derecho a la atención. ¿Por qué? Porque ahorita existe este programa de integración que el Ministerio de Salud Pública se hace cargo de las facturas de los pacientes que no tienen seguro social y le tienen que atender al momento que luego de lo que le estabilizan el metropolitano o lo que sea, tiene que hacer de manera inmediata direccionarlo a los hospitales públicos. Pero tiene el derecho, la obligación de atenderlo si el paciente está en riesgo de su vida, ¿no? Tenemos los indicadores de seguimiento a la política pública. Como yo les decía, hay muchos protocolos, muchos derechos, muchos programas como el de Manuelita Sáenz, de Eugenio Espejo, todo se ha relacionado con la política para ayudar a que estos procesos se den mejor y estos pacientitos sean atendidos de manera correcta, oportuna e integral, ¿sí? O sea, completa. Indicadores de seguimiento a las medidas de acción afirmativa, las que yo les decía. Si hay una institución X que no consta con una rampa, ejemplo, para que siga la silla de ruedas, el bus no cuenta con un espacio para el paciente, perdón, el usuario que va a necesitar ese espacio como tal para direccionarse porque tiene derecho a la movilidad, puede que esa situación, ese lugar, ese transporte sea sancionado o cesado de sus funciones, ¿sí? Todas estas herramientas, todas estas cosas se dio para nosotros dar la inclusión social, económica, política, en la parte de salud, en todo, y que ellos no se sientan excluidos como tal, ¿sí? Existen leyes, derechos y todo lo que tiene que ver, ¿sí? Si hablamos de un control social, incluye orientaciones que permitirán saber cómo identificar los temas de interés relacionados con las defensas de los derechos de las personas con discapacidad, delimitar el objetivo de vigilancia para el control social, identificar los servicios y entidades responsables, así como hacer el seguimiento y la evaluación de gestión pública, que es muy importante, perdón, porque nosotros sabemos que existen gestores como tales y ellos accionan. Ejemplo, el gestor de salud pública gestionó un programa como tal que es el programa de atención en la casa a pacientes con comorbilidades, con discapacidades, con capacidades especiales, con difícil acceso, otro tipo de cosas. Se dio la gestión y lo que hace ese regulador, ese órgano rector que es el Ministerio de Salud, es controlar que se siga dando, que se está dando la atención, que no se excluya y que siga, que dé un seguimiento como tal. Si nosotros hablamos de salud, si hablamos de la parte social, que también tenemos que ver ahí, en la parte del Ministerio de Inclusión y Exclusión Social, de Educación Social, perdón, hablamos sobre qué? Sobre que la parte del trabajo social, digamos, hay un niño de bajos recursos que tiene una parálisis cerebral, no le quiere llevar a sus terapias respiratorias, perdón, terapias físicas, ¿por qué? Porque dice que no le alcanza el sueldo, no tiene para el pasaje, es difícil donde vive, entre otro tipo de cosas, eso le va a afectar a su salud, ¿sí? Entonces la parte de la inclusión va a direccionar el MIES, ¿para qué? Para que haya trabajadoras que vayan a la casa y actúen con ese pacientito, con ese niño, con ese adulto, adolescente, lo que sea. ¿Para qué? Para que se estimule y no empeore su salud. Ellos van a direccionar tal vez
que si necesita otro apoyo y específico como tal, ya no solo es terapia física, sino terapia de lenguaje, otro tipo de cosas, pues se va a direccionar a la parte de salud, ¿no? Entonces ellos son controles sociales que gestionan, ¿sí? Que esto se dé, son responsables de que se cumpla como tal, ¿sí? Mandando directrices, informes y todas las situaciones para que se den. Aquí tenemos a continuación, encontrará los pasos para ejercer el control social a la garantía de los derechos de las personas con discapacidades. Precisa la situación o problema que afecta a la población con discapacidad y que interese vigilar. Como yo les decía, de acuerdo a la enfermedad, de acuerdo a la patología, a la sintomatología, pues nosotros incluso nos vamos direccionando, ¿no? Identifica el plan, programa, proyecto o servicio relacionado con dicha situación o problema, ¿sí? Aquí incluso siempre tenemos que relacionar que la parte de salud siempre va relacionado con la parte social, ¿sí? Es muy importante porque influye la accesibilidad, influye, digamos, un paciente con muy bajos recursos, la parte de la alimentación, ¿sí? El que no vaya a hacerse atender, el que no quiera salir, no pueda salir, ¿sí? Ubique la entidad responsable o normativa que obliga a adaptar medidas para la población con discapacidad. Como yo les decía, si va el MIES y ve que ese paciente, ese usuario, ese niño, adulto, lo que sea, necesita algo específico del Ministerio de Salud, pues lo va a ir direccionando a donde le corresponde. Un ejemplo, una persona que vive tal vez en una parte muy rural o muy aislada, con difícil accesibilidad, lo detecta el MIES y ve que ese niño, ese adulto, lo que sea, adulto mayor, joven, adolescente, tiene una parálisis cerebral de un 90% con una que abarca su 90% de funcionabilidad, que hablábamos, ¿se acuerdan de la otra parte que le encasillaba con el porcentaje? Ellos lo pueden incluir en el bono incluso de desarrollo. El bono le va a ayudar a la familia, al niño, lo que sea, y también se va a ir direccionando a la salud. ¿Para qué? Para que hayan las visitas programadas del médico y la enfermera como tal, para que haya un control y seguimiento de su salud, ¿sí? Recordemos que es muy importante, no solamente porque el ministerio viene y dice, bueno, hay que obligarlos a hacer que hagan eso. La inclusión, para que no haya la exclusión, por toda la parte social y de salud, y que no aumenten los indicadores, ¿sí? De muertes asociadas por cualquier tipo de enfermedad, por la no prevención de ciertas cosas, que no haya la educación continua para la prevención de enfermedades y ese tipo de situaciones. Porque recordemos que en una persona con una capacidad especial que tenga dependencia total de un familiar, quiere decir que esa persona no va a poder trabajar o lo van a dejar botado en la casa a tal hora hasta que regrese, lo dejan encargado. Existen muchos más riesgos en la parte que es salud y la parte social, violaciones, secuestros, trata de personas, todo este tipo de circunstancias, lo que hace es que todo se vaya relacionando para no aumentar los indicadores que conllevan a partes, se podría decir, no correctas de la salud y de la parte social, ¿no? Describa cuáles son las barreras de accesos y derechos vulnerados. Si el paciente está con una accesibilidad muy difícil, quiere decir que tal vez el centro de salud no se direccionó bien, no fue, el MIES lo encontró, pues relacionamos y hacemos que exista, tal vez, un ejemplo, el paciente tiene que salir en caballo y no tengo cómo ir porque no hay carretera, no hay nada, solo podemos ir caminando, pues se va a ir direccionando y se va a buscar estrategias, ¿para qué? Para que mediodía del día martes que existen las visitas domiciliarias, tanto de salud como del MIES, se relacionen y vayan en conjunto, así sea el mediodía que se tarden solo en ir y otra vez en regresar, ¿sí? Y formule objetos del control social, las fichas domiciliarias, ya sean de centros de salud, de parte del MIES, de lo que sea, se va a ir direccionando para mejorar esa estrategia y ahí el control de esa actividad y de esa atención, ¿sí? Categoría de derecho, ya sabemos, todos tenemos los mismos derechos, ¿sí? Todos, todos, todos. No, a nadie nos quitan los derechos, ¿sí? De acuerdo a lo establecido con la ley 850 del 2003, miren, ya mismo 20 años, y ley de 1757 del 2015, ¿sí? Estamos hablando de hace 7 años, los ciudadanos pueden organizarse para el control social mediante las vedurías ciudadanas, las juntas de vigilancia, los comités de desarrollo y control social, de los servicios públicos domiciliarios, las auditorías ciudadanas y las instancias
de participación ciudadana, así como a través de diferentes formas de organización social. Tenemos ahí un derecho y una norma que nos toca cumplir, ¿no? Vamos con la otra diapositiva. Listo. Inclusión de personas con discapacidad en ámbito educativo. Ya. Aquí como vemos, justo lo que yo les hablaba en la clase anterior, se dieron procesos y estrategias para qué. Como vemos aquí, un niño que no tiene una piernita, niños con silla de ruedas por alguna enfermedad, por alguna anomalía congénita, algún trauma, lo que sea, ¿sí? Están postrados en una silla. Entonces existe ese acceso como tal. Incluso en la parte de la educación como tal, existe un programa específico, así como existe el programa de atención a visitas domiciliarias, Manuelita Sainz, que es de la parte de salud, visitas domiciliarias, ¿no? Atención prioritarias, todo lo que tiene que ver con salud. Manuelita Sainz, Eugenio Espejo, que son programas específicos de estos pacientitos del Ministerio de Inclusión y Exclusión Social, ¿no? Y en la parte de educativo existe otro proceso específico para la inclusión de las personas, ¿sí? Ya sea, recordemos siempre que no es solo el estudiante, también el trabajador, porque hay profesores en sillas de ruedas, hay profesores que no tienen una pernita, no tienen un bracito, algo, algún limitante como tal, y cumplen sus actividades específicas de acuerdo a su profesión, ¿no? Resultado de la formación política pública en discapacidades, educación e información a lo largo de la vida, ¿sí? Aprobación desde el Modelo Nacional de Gestión y Atención Educación para los Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales asociadas a la discapacidad de instituciones de educación especializada de acuerdo a este derecho, ¿sí? A esta normativa. Modelo Educativo Nacional Bilingüe Bicultural para personas con discapacidades auditivas. Aquí lo que yo les decía viene, las personas que hablan se expresan, perdón, con lenguaje de señas, las terapias del lenguaje, entre otro tipo de circunstancias, ¿no? Tenemos los resultados igual de otras con las personas, todo lo que tiene que ver con las personas con discapacidades, educación y formación a lo largo de la vida. Coordinación y participación de la mesa técnica de INEVAL y para la elaboración de manual de adaptaciones. Existe un punto, un programa que incluso hay lo que se llama como niños con capacidades especiales y necesidades especiales de aprendizaje especial y dirigido. Se dio el programa ¿para qué? Para que el niño, digamos, con autismo, no es una discapacidad, pero es un limitante como tal para su aprendizaje, se dio un programa. El niño con síndrome de Down, ¿sí? Que es una discapacidad, se lo encasilló en una discapacidad como una enfermedad porque el paciente depende totalmente de segundos y terceros. Se dio este protocolo para esos niños con capacidades especiales, ¿sí? Es niños con capacidades especiales para poder aprender, ¿sí? Inclusión de personas con discapacidad en ámbito laboral, lo que yo les decía, ¿sí? Aquí hablamos de otra estrategia, de otra norma, ¿sí? Propuesta de instrucción para la acreditación y certificación de institutos directos a través de la expedición del acuerdo ministerial, ¿sí? Norma para la calificación y certificación de sustitutos directos de personas con capacidades. El tema se promueve desde planteamientos de consejerías y consejeros CONADIS. Sí, acordémonos que ya existe la nueva estrategia y el nuevo proceso para los carnet del CONADIS, porque existía mucha discrepancia, mucha alteración, mucha mala información que llevó a que existan muchos carnet no adecuados, ¿sí? Ahora, aunque de ley se ha de ir filtrando por ahí uno que otro, pero ahora existe más control, mayor exigencia para que se estén dando estos carnet y exista la dirección correcta hacia el cumplimiento, ¿no? Tenemos trabajo y empleo, coordinación con el MIES para la elaboración y seguimiento de procesos de certificación de sustitutos de solidaridad humana a través de la expedición de acuerdo ministerial,
Norma para la calificación y certificación de sustitutos de solidaridad humana con personas con discapacidad. Recordemos que ahora es obligatorio, lo que yo les decía. Un número determinado de personas que trabajan en X lugar, si superior a 25, de acuerdo a la relación, edificación, tamaño, trabajadores, tiene que tener un porcentaje mínimo con personas con discapacidades o personas con capacidades especiales, ¿sí? Eso nos ayudó a la inclusión social, a mejorar su trabajo, a mejorar su inclusión en trabajos, en educación, en todos los procesos, y hemos disminuido muchísimo lo que tenía que ver con las personas con capacidades especiales que no estén trabajando. Ayudamos también a fomentar el trabajo, ¿sí? Trabajo y empleo. Observancia en dos procesos de inspección al cumplimiento del porcentaje de inclusión laboral de personas con discapacidades relacionados entre. Ahí tenemos departamentos, 234 empresas a nivel nacional, según convenio tripartito, ¿sí? Que tiene que ver con la CONADIS, que son los tres partidos como tal, los tres departamentos. Como resultado de estos procesos, durante el 2018 se insertaron laboralmente 230 personas con discapacidad, que aún sigue siendo muy poco, hablando que somos más de 10 millones de personas en el Ecuador que trabajamos como tal, ¿no? Sigue siendo muy poco, pero se está dando, que es lo importante, a lo que antes no se daba, ¿sí? Entonces es muy importante, miren cómo se está creando estrategias para la inclusión, no solo social, sino también laboral, ¿sí? Educativa, para que este tipo de personas sean incluidos en todas las actividades. Inclusión en personas con discapacidad en el ámbito social, ¿sí? Accesibilidad y movilidad y vivienda. Actualización de las 4 normas técnicas de accesibilidad al medio físico, baños, puertas, dormitorios. Acordémonos que hace unos 15 años al menos, los baños para personas con capacidades especiales, sillas de ruedas, eran súper complicados de encontrar. O sea, literal a ellos les tocaba buscar el centro comercial, y literal les tocaba buscar el mejor hospital o el mejor con infraestructura para poder direccionarse a esos lugares, o incluso no les hacían salir, no les hacían que visiten ciertos lugares porque como no había comodidades, se podría decir, no tenían la comodidad específica para ellos cumplir sus actividades normales de cualquier otra persona, vulneraban sus derechos, no tenían un derecho de movilidad como tal, no tenían la accesibilidad a un, digamos, a un centro de salud porque no existía una rampa. Entonces, todo esto se dio, cambiaron las normas, los protocolos, cambiaron muchas estrategias con inversión, con lo que sea, para mejorar este punto y así poder cumplir con todas las y así cumplir con todas las normativas y todas las exigencias para poder hacer una inclusión social, ¿sí? Incluso en lo que tiene que ver con los préstamos, con las compras como tal, ahora existe incluso el que si tienen presentan cierto carnet, se les ayuda con un descuento, porque obvio, ellos no van a tener tal vez la misma posibilidad, digamos, no digo que al 100%, pero existe y es parte de que no tenga un sueldo superior a otras personas que tengan sus actividades motrices correctas, y es más difícil llegar a tener, digamos, una casa o tener un nombramiento definitivo y tener un sueldo de por vida. No digo que no lo tengan, pero existe el riesgo de y se relaciona como tal. Entonces hay ciertos descuentos, ciertas estrategias y ciertos beneficios que lo merecen, ¿sí? Para poder llegar a tener incluso sus cosas porque vulneraban sus derechos en muchas circunstancias y no podían, perdón, cumplir ciertas compras, digamos, no tenían el derecho a la vivienda porque no les alcanzaba, no tenían incluso ni trabajo. Entonces se trató de eliminar todo ese tipo de circunstancias, ¿sí? Si hablamos de la parte pública, accesibilidad, movilidad y vivienda. Elaboración de 2 proyectos normativos aprobados del comité, ¿sí? Símbolos gráficos que tienen que haber en todo lado, ¿sí? No solo de discapacidad móvil, sino también auditiva. Como yo les decía, en la parte auditiva, ustedes ven en las noticias y hay una persona que está haciendo lenguaje de señas. Ahora existe muchísima
propaganda, muchísima comunicación de todo lo que tiene que ver con la discapacidad auditiva y ya casi en todo, incluso en conciertos como tal, las personas que van llevando a personas que tienen con dificultad auditiva, la persona va cantando y en una esquina está la persona que está traduciendo en lenguaje de señas todo, está comunicando lo que la persona está cantando. Un ejemplo, en las noticias, en películas, otro tipo de circunstancias, ¿sí? Situaciones de riesgo de emergencias humanitarias. Trabajo en la mesa, esta es una evidencia como tal de lo que se dio, ¿no? En todo lo que tiene que ver con gestión de riesgos y desastres hospitalarios para la inclusión con personas. Porque digamos que hay una emergencia como tal y no había una rampa para dónde salir, ya existen todos esos procedimientos, ¿no? Todas esas estrategias. Sensibilización y toma de conciencia. Expedición de la resolución por parte de la ANT para la vigencia del reglamento que determina procedimientos para implementación de identificador vehicular para su uso y traslado de personas con discapacidad. Acceso a la justicia y vida libre de violencia. Antes existía mucho, muy aparte del estigma, de la exclusión, de todas las circunstancias que se daba, existía mucho lo que tiene que ver con la violencia intradomiciliaria, intrafamiliar hacia ese tipo de personas, porque como no se les daba seguimiento, no había esa inclusión, no habían las visitas del MIES, no existían ciertos procedimientos y ciertos procesos para las visitas, las personas eran muy discriminadas, maltratadas, existían como lo que yo les decía, la parte incluso hasta de violaciones, ¿sí? Eso lastimosamente se sigue dando, pero con menor frecuencia por el mismo control y vigilancia que existe ahora para eliminar todo eso. La idea de tal vez producir, generar todos los protocolos, todos los procesos que se dan a estas personas muy vulnerables, sí, muy excluidas, es para disminuir toda la mortalidad, incluso que puede llegar desde el maltrato, violación, trata, todo lo que tiene que ver. Había familias que tenían este tipo de personas, de pacientes, de familiares, incluso o los abandonaban, los botaban, lo excluían, perdón, incluso los tenían en la casa como cualquier miembro de la familia, pero sin inscribir, no los relacionaban porque la parte de la ignorancia en la parte rural, no digo que sea siempre, sino en su mayoría es que decían, "Es que ¿para qué? Si él no va a estudiar, no va a esto, y si se muere no me lo han de querer atender, si se me enferma no me han de querer ayudar". Este tipo de circunstancias se daba. Entonces, para disminuir todas estas situaciones, es que se dio todos estos procesos, todos estos protocolos, de estas normas, y se fomentó muchísimo al cumplimiento de todos estos derechos, ¿sí? Que antes se daban, pero no se cumplían. ¿Por qué? Por la falta de seguimiento, la falta de control y todo eso, ¿sí? Comunicación incluyente. Ahora, como yo les decía, tenemos todo lo que hablamos, si hablamos de propagandas, de comunicación, de todo, se da por lo general en todas nuestras publicidades, ¿sí? Se va dirigido a todo, no solamente va con personas que pueden ver, que pueden oír, existen muchos procedimientos para las personas que no ven, se les dice de manera verbal, sino ellos pueden leerlo con su técnica, sí, específica, que es con los deditos, ¿sí? La otra parte, las personas que no escuchan, pero pueden ver el lenguaje de señas, ¿sí? La inclusión ante todo esto de los medios de comunicación se da incluso para personas, digamos, que no pueden caminar, se va direccionando muchos comunicados para la asistencia y participación de todo este tipo de circunstancias, ¿no? Comunicación incluyente, lo que yo les hablaba sobre las personas con el lenguaje de señas, ¿sí? Aquí se da todo noticiero, todo medio de comunicación como tal, ya sea de farándula, ya sea de noticias de interés nacional y social, se da, es un procedimiento como tal específico y una norma que deben de cumplir los medios de comunicación, ¿no? En lo que yo les hablaba de la inclusión deportiva, existen programas como tal ya para que ellos se
sean parte de todo este procedimiento, ¿sí? Con o sin ayuda. Ejemplo, aquí vemos, por lo general son niños con parálisis cerebral, ¿no? Los papitos, los cuidadores, hermanos, tíos, los que sean, los que estén a cargo, les hacen cumplir esas actividades porque ellos tienen su derecho al ámbito deportivo, ¿sí? Y se dio todos estos procesos para que ellos forman parte de, que sigan siendo incluidos en todas las actividades, siempre y cuando sean de acuerdo a su parte de sintomatología, ¿no? Si pueden mover las manitos, pues hacerles, digamos, empujar la pelotita. Si pueden, tal vez caminar con un piecito y el otro no, pues hay actividades específicas, como yo les decía, como el vóley, como el básquet. Incluso hay personas que tienen con las prótesis que juegan fútbol, entre otro tipo de cosas, ¿sí? Todo igual lo que tiene que ver con movilización, turismo, arte, cultura y deporte, todo está incluido en todos estos procesos, ¿sí? Miren, aquí está un moderador, incluso en silla de ruedas, porque todos forman parte de, ¿sí? Miren, aquí tenemos otra parte de lo que, esto es uno de los más conocidos incluso, de la parte del deporte, las carreras inclusivas, hay los 5K, 4K, 10K, como yo les decía, estas personas que tienen una capacidad específica fomentan o desarrollan otra capacidad, tienen mayor fuerza en brazos, ¿sí? Desarrollan otras capacidades específicas. Hay personas que no tienen manitos y pueden caminar, todos sus pies son funcionales y realizan muchas actividades específicas con los pies, que son muy difíciles de realizar normalmente, pero sustituyen en parte, ¿no? A lo que les hace falta, ¿sí? Esto es lo que tenemos que hablar en cuanto a la clase de hoy, que todo tiene que ver con normas, estrategias y protocolos, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos a hablar, ya, si nosotros vamos a hablar de nuestras actividades de enfermería, con todo lo que nosotros hemos visto, tenemos que irnos orientando a qué? A nuestra inclusión, a la parte de fomentar el, el ambiente social, que la persona que tenga alguna capacidad especial no sea excluido. Si nosotros hablamos como cuidados de enfermería, netamente nos vamos a ir direccionando a las enfermedades que tienen presentes o sintomatologías. Uno de los cuidados específicos de enfermería, un paciente con silla de ruedas. ¿Cuál sería? Quiero que alguien me diga, para evitar algo tal vez. ¿Cuál sería una de las actividades específicas? A ver, alguien que me diga, por favor, o pregunto. Lice, si volví, por favor, si podría volver a preguntar, porque no escuché. A ver, una de las actividades específicas de enfermería, de los cuidados, perdón, de enfermería, de un paciente, digamos, que esté en silla de ruedas, que no tenga actividad del ombligo para abajo. ¿Ustedes cuál creen que sería una de los cuidados de enfermería en ese paciente? Puede que esté aparentemente sano, excluyendo esta enfermedad, como yo les decía, o esta limitación como tal. ¿Cuál creen que sería un cuidado? Evitar las escaras. Muy bien. A ver, vámonos, antes de dar una terminología como tal, recordémonos que ahora la nueva normativa ya no se llaman escaras, se llaman lesiones por presión. ¿Por qué? Porque yo tengo un paciente sentado, presionado por el peso del cuerpo y está totalmente inmóvil, ¿no? Ya las escaras como tal son otro tipo de procedimientos, que todavía se usa la terminología, pero lo correcto es lesiones por presión, ¿no? Exacto lo que usted dijo. Una lesión por presión o una escara. ¿Dónde se dan las lesiones por presión o las escaras normalmente? Alguien que me diga. En el coxis. Ya. A ver, ¿en dónde más, señorita o señora Eugenia? También cuando los pacientes pasan mucho tiempo sentado en la parte de los talones, también se le sabe formar las lesiones por presión. Muy bien.
A ver, señorita o señora Eugenia, ¿en dónde más me podría decir usted qué hay? Aparte del coxis, también se saben hacer en la parte de las nalgas. Muy bien. A Y para ver, eso tendríamos que hacer cambios de posición. ya, muy bien. Señorita o señora Mirella, ¿dónde más podría lesionarse la piel de ese paciente que está en silla de ruedas? A ver, Mirella. A nivel de las piernas, en la parte de los muslos. Ya, muy bien, está muy bien. Verán, acuérdense en una parte, el paciente se mueve con sus manos. Las manos por lo general se hacen full callosas también, por toda su movilidad y su actividad como tal. Todo lo que ustedes me dijeron, sí está bien, solo para agregar. Entonces, nuestra actividad específica de enfermería es cuidar que no hayan lesiones por presión, nuestros cuidados de enfermería. ¿Cómo evitamos que sucedan esas circunstancias? Alguien, a ver, voy a preguntar yo. Maribel Santa Martín Carpio, dígame cómo nosotros evitamos que haya esas lesiones por presión. Buenas noches, licenciado. Mira, ¿Podríamos evitar cambiando de posición continuamente, hidratando la piel? muy bien. A ver, ya listo, ya tenemos 2 puntos. Chuta, ¿quién será usuario de Zoom? ¿Quién se llama usuario de Zoom? Que no le ha puesto nombre a su usuario de Zoom. Voy a activarle el audio para que hable. A ver, ¿quién es usuario de Zoom para que me dé la respuesta? Bueno, tiene 0 en participación. Zulay Guano Luisa. Buenas noches, licenciado. ¿Podría ser también accesorios que les pueden ayudar, como las almohadillas para lesiones por presión o los colchones igual que existen? Muy bien, ya. Verán, todo lo que ustedes dijeron está excelente. Cambios de posición, hidratación de piel, accesorios, como dijo la señorita Zulay, como un colchón antiescara en el caso de que esté acostado el paciente. En el caso de que el paciente esté sentadito, pues almohadas, cojines, ese tipo de circunstancias. Algo muy importante también que nos estamos olvidando es que donde él esté sentado, donde él está acostado, evitar objetos, evitar, digamos, la humedad. Siempre, si el paciente, a veces la mayoría de estos pacientes usan pañalito, evitar que haya humedad, ¿sí? Evitar algún objeto, que todo esté debidamente tendido, recto, para que no existe alguna arruga, alguna bola, alguna prominencia, que eso ayuda a fomentar que en un lado haya presión y en el otro lado no haya presión. Entonces yo voy a eliminar zonas de presión con este tipo de circunstancias que ustedes me dijeron. Ya, estamos hablando de un paciente, como topamos el tema, en silla de ruedas y sabemos que del ombligo para abajo no se mueve. Nuestros cuidados de enfermería son esos. Acordémonos que son cuidados de enfermería. Nuestras actividades de enfermería. Habíamos hablado de que es la parte de inclusión. ¿Cómo yo puedo hacer que el paciente se sienta incluido? Digamos que el paciente venga y le diga a usted, a la señorita Mireya Torres, le diga, yo ya me estoy cansando de vivir, yo ya no quiero nada, no encuentro trabajo, no encuentro novia, me siento solo, entre otro tipo de circunstancias. ¿Cómo usted llegaría al paciente para poder hacerlo sentir bien? ¿O qué trataría de evitar en ese paciente? Cuénteme, señorita Mireya Torres. Pues motivándolo, brindándole ayuda y en caso de ser necesario, pues buscándole ayuda profesional para que este paciente le encuentre sentido a la vida. Muy bien. La parte, verán, yo no puedo decirle si vas a encontrar novia o si vas a encontrar trabajo. Tengo que dar esa parte afectiva, motivándolo. Y si yo ya veo que el paciente viene y me dice ese tipo de circunstancias, va a necesitar el apoyo mucho de terapia psicológica, porque a veces de esos pacientes son los que tienen más tipo de depresión, tienen más riesgo de intento autolítico. ¿Qué era intento autolítico, Edilma Espinosa?
Repítame la pregunta, licenciado. ¿Qué es intento autolítico? La verdad que esa parte no la entendí, licenciado, no le escuché. A ver, intento autolítico es autodañarse, autolesionarse, intento de matarse, ¿sí? Ah, ya. Ya, para que sepamos todos, ¿sí? Entonces, el intento autolítico es muy alto en este tipo de pacientes. No puedo decir que todos lo tengan, pero existe un alto nivel de incidencia en ellos, por lo que justo hablábamos y lo que hace rato dijo la señorita Mireya Torres. Tenemos que encontrarle un sentido a la vida y a veces este tipo de pacientes se sienten tan excluidos, tan rechazados que existe el riesgo de. Entonces, nuestros cuidados de enfermería ya sabemos en un tipo de paciente, ejemplo, el que dimos ahorita. Nuestras actividades de enfermería es que el paciente se siente incluido. Si no es necesariamente con el paciente, pues nuestra familia, nuestros amigos, nuestro entorno. ¿Para qué? Para evitar este tipo de circunstancias como es aumentar la mortalidad, ¿sí? El daño hacia a veces uno propio o incluso el daño a otros, a terceros, ¿sí? Relacionar mucho las capacidades que tienen al momento para nosotros y direccionando incluso nuestros cuidados de enfermería, porque no es porque, como yo les decía, llega el pacientito que no tiene un pie, tiene una capacidad especial, no tiene una piernita, es un limitante como tal, solo ha venido por una diarrea, pero estoy con un paciente al lado, con una embarazada que está que se queja, pero yo no le voy a dar prioridad al que solo vino con diarrea y porque tiene un pie. Si el paciente tengo que hacerlo sentir incluido, le voy a explicar, se va a atender a primero a la embarazada porque es nuestro riesgo, nuestra prioridad. ¿Por qué? Porque es una nueva vida, puede que existe el hilo entre la muerte o la vida y usted puede esperar un momentito y ya se le va a atender. Esa es una parte de la inclusión. Siempre explicando los procesos. Tampoco le voy a decir, el hecho de que usted no tenga una pierna, le voy a atender primero. Siempre direccionándonos de manera correcta porque nuestro lenguaje corporal, verbal, ¿sí? Puede ayudar a mejorar o a empeorar la situación, ¿sí? Entonces, muy en cuenta con este tipo de circunstancias. En las próximas clases vamos a hablar de manera específica los cuidados de un paciente con accidente cerebrovascular, con daño raquimedular, ¿sí? Con algún tipo de circunstancias, pero tienen en mente los cuidados, que es muy importante, y también ya tienen en mente nuestros cuidados, nuestras actividades, perdón. Muy importante, por favor, sean los aumentadores de la inclusión social, económica, laboral, de salud, todo lo que tiene que ver con nuestro entorno, ¿sí? Eso es todo, jóvenes, por hoy. ¿Alguna pregunta? Si no, nos vemos en la próxima clase. Hola, buenas noches, profesor, ¿cómo está? Le saluda Yulisa Macías, yo creo que no tengo nombre en el usuario de Zoom. Y antes usted me estaba realizando una pregunta, sino que estoy en mi lugar de trabajo y estoy en el trabajo y justo tengo abierto lo que es el Zoom, entonces las clases. Por eso no creo que no le podía ni contestar ni nada, porque estoy un poco en lo que es mi trabajo. Yo siempre a veces no me sé conectar, pero sé ver las que son las grabaciones de los videos, por lo mismo, por lo de mi trabajo. Ah, ya listo. Ya. Le pido mil disculpas por lo de no haberle contestado, ¿ya? No, tranquilo. Otra cosa, hay una compañera que me dijo que me iba a agregar un grupo, pero hasta el día de hoy no me ayudan agregándome, entonces no tengo compañera para poder hacer el trabajo en grupo. No sé si alguien ya le falte a alguien o cómo puedo hacer ahí, profesor. A ver, 2, 4. Compañera, no permite el número de tu teléfono agregarte porque no tienes WhatsApp. Yo intenté agregarte, pero no me permite. Así que no sé cómo esté tu número, no entiendo, pero no permite agregarte. Ok, yo le vuelvo a escribir entonces mi número ahorita en el chat. Por fin, para que me dé ayudando, o alguien que le falte de mis compañeros aquí mismo para que me lo puedan decir, o me dicten su número que yo lo copio para ponerme en contacto con la persona. Ya listo. Organicen eso, perdón que les corte, organicen muy bien eso, porque como alguien me preguntó, es que yo quiero hacer solo.
No es que deseen, el trabajo es entre dos y ustedes tienen que aprender a trabajar en equipo, ¿sí? Ese es uno de los inicios de sus trabajos, entonces tienen que relacionarse, ¿sí? Por favor, mejor, solucionen eso ahorita, el chat, ahorita yo me salgo, pero quedan ustedes, pero vayan avanzando los deberes. Cualquier cosa, como les digo, no, Licenciado, yo una me... consulta antes de que se desconecte. Una Dígame, dígame. consulta. Hay una duda en relación a este trabajo que me comentaban las chicas. A ver, este trabajo es en grupo de 2, ¿cierto? Ajá. Entonces, debemos hacer el trabajo en grupo de 2 y subir a la plataforma De los dos estudiantes. el mismo trabajo de manera individual. Sí, Así exacto, entiendo. exacto, porque ahí Ah, yo ya. ya sé que le pongo un ejemplo, que Dilma trabajó con Eugenia, ya sé que dice en la carátula, por favor chicos, es su carta de presentación un deber, así como cuando van a pedir trabajo hacen un currículum hermoso, su carta de presentación es un deber. Entonces, lo primero hagan una carátula. Hay algunas personas que literal le dicen, investigan qué significa el pato, ponen pato feo, bla, 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 y se acabó. Ni siquiera se presentan, no ponen absolutamente nada. Entonces en la carátula va a ir trabajo realizado por Edilma Espinosa y Eugenia Palacio. Entonces yo ya sé que el trabajo de Edilma va a ser el mismo de Eugenia y los voy a revisar. Pero si yo veo que el mismo de Dilma es del mismo de Cristina y es del mismo de Eugenia, tienen 0. Porque en alguna parte tiene que ser que solo 2 lo han hecho. ¿Sí? Lo De acuerdo. Y suben otra en consulta. su aula virtual de manera individual, pero en la carátula tiene que ir escrito quién participó en ese trabajo, que son 2 personas, ¿sí? Sí, de acuerdo, Licen. Y otra consulta. Todavía no han subido el formato en el que debemos hacer los trabajos. Usted dice la plantilla. Eso, la plantilla, sí. Ya, hágame un favor, escríbanme a mi WhatsApp, yo tengo la plantilla y les voy pasando a todos, ¿ya? Ya, de acuerdo. Listo. Ya, Muchas gracias. Mireya, ¿qué me quiere preguntar? Era lo mismo con respecto a las plantillas que todavía aún no nos envían y no podemos por ende enviar las tareas Ya. como usted nos está solicitando. Ya listo. Escríbanme a mi WhatsApp y yo ya les envío de manera individual, ¿ya? Ya, gracias. Ya listo. Entonces, jóvenes, nos vemos. Una buena noche con todos. Por favor, lean. No se olviden que en la plataforma está la información. Lean, consulten. Cualquier duda sobre la tarea, cualquier duda de la información, tienen mi contacto. Ahí nos estamos comunicando, ¿ya? Que pasen una buena noche con todos. Hasta luego.